Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy leyendo este libro, Los Rockefeller. En este video, por fin vamos a terminar la tercera parte y yo siento que ya voy a terminar el libro, pero no, nos falta una cuarta parte que se llama Los Primos, pero que no es ni la mitad de lo que fue esta tercera parte, así que los sigo invitando a que me sigan acompañando con esta lectura. Aunque muchas respuestas de Dilworth eran evasivas, en un registro bastante propio de un hombre cuya responsabilidad consistía en administrar una gran acumulación de riqueza, los datos que aportaban confirmaban la impresión derivada de las declaraciones anteriores de Nelson, en el sentido de que las propiedades de la familia eran diversificadas y no representaban la enorme concentración de control real en las principales corporaciones del país, como venían diciendo durante años los críticos de Rockefeller. Entre los holdings de los Rockefeller en corporaciones con ventas superiores a $300 millones, solo en 3 poseían un 2% de las acciones, IBEC con el 78,60%, el Centro Rockefeller con el 100% y Alice Chalmers con el 3,45%. Como señaló el propio Dilworth, la situación contrastaba con la de otras grandes familias que controlaban porcentajes entre el 10 y el 20% de las acciones en 4 o 5 corporaciones de un tamaño superior al doble de las 3 mencionadas. A excepción del paquete de acciones en la IBEC, las empresas del Standard Oil, el Chase y el Centro Rockefeller, la mayor inversión en metálico de la familia, eran las algo más de 300,000 acciones que poseían de IBM. Este paquete valía más de $70 millones, sin embargo únicamente equivalía al 0,75% de las acciones de la compañía. Tampoco la situación general se alteraba gran cosa si tenemos en cuenta las acciones de la Universidad Rockefeller y las donaciones del Colonial Williamsburg, ambos gestionados por la oficina de la familia y en consecuencia contabilizables en las propiedades de la familia. En su testimonio, Dilworth buscaba también reducir el número de directivas interrelacionadas derivadas del poder económico de la familia. Se refirió a George Heeman, ayudante de Nelson, como caso ilustrativo, ya que la dirección de Heeman al frente de la IBM representaba unos cuantos billones de los 70 relacionados en el resumen de Dovhoff y Schwartz. Cierto que Heeman había trabajado con Nelson durante años y seguía siendo asesor de la oficina e incluso tenía el cometido de informar a la oficina sobre la situación de la empresa, pero según Dilworth, Heeman era director de IBM no porque fuera amigo de Rockefeller, sino porque su suegro, Thomas Watson, era fundador de la IBM. Las puntualizaciones de Dilworth tenían por objeto ahuyentar el fantasma del imperio Rockefeller y en cierto aspecto lo lograron, pero no sin evocar el espectro de una red aún más importante de interrelaciones sugerida por las empresas de la cartera de acciones de los Rockefeller. Si el yerno del fundador de la IBM y uno de los mayores accionistas consideraba una buena carrera trabajar de ayudante de Rockefeller, ¿hasta dónde llegaría el poder de esa familia? No cabía duda de que ese poder se fundamentaba en el lugar preponderante que la familia había venido ocupando en la banca internacional y en las empresas petroleras, pero la cosa no acababa ahí. El mayor contraste lo presentaban sus primos, los Stillman Rockefeller, con raíces en las mismas instituciones bancarias y petroleras, pero que ni con mucho ejercían la influencia que ellos en el mundo de los negocios. En un sentido, los poderes de los descendientes de John D. Rockefeller eran los poderes connaturales a los ricos, la posesión de los medios por los que los individuos se encumbran, las instituciones medran y las élites prosperan. Pero ese poder presentaba otra dimensión que lo hacía distinto al de sus iguales más acaudalados. Si hubiera habido que atribuirle una identidad empresarial, habría sido la de la inversión de $1 billón realizada por Junior y Senior en superestructuras del orden social. Las directivas en una o en 100 corporaciones nada tenían que ver con la capacidad de los Rockefeller para encumbrar a un intelectual como Henry Kissinger o a un Dean Rusk en la estratosfera del poder y la política nacionales, o para reunir un organismo prestigioso como sus grupos de estudio que determinase el contexto de la estrategia defensiva del país durante la década futura. Si existía una trabazón de relaciones que reflejara su influencia, esta era su vinculación con el gobierno y el ámbito de la filantropía.
con los dirigentes de la industria y la política. Por ello, los descendientes de John D. Rockefeller eran más poderosos que otras familias más ricas como los Dupont y los Mellon. En último extremo era la ambición dinástica, la vida consagrada al servicio público y la asunción activa del liderazgo, lo que aseguraba aquellos vínculos de influencia, transformándolos en su poderosísimo tejido social. Era aquella red de interrelaciones en el ámbito de los negocios, la cultura y la política, todos ellos institucionalizados en la suite 5600, lo que les confería, como manifestó un banquero de Wall Street al The New York Times, una posición en el sol. Posición que el Congreso ni quería ni podía demostrar. Poco después Nelson recibió la confirmación de su cargo. Persistían las dudas, pero no se podía hacer nada por disiparlas. El 10 de diciembre, acompañado de sus hijos Nelson Jr. y Mark, y con Happy de testigo en la galería, Nelson Rockefeller ponía la mano sobre la Biblia de su abuela, Zettie Rockefeller, la misma que había empleado 4 veces más en Albany, y juraba el cargo. Los periodistas que asistieron a la ceremonia dijeron que le habían visto quitarse las gafas para enjugarse una lágrima antes de iniciar el discurso, aceptando la gran responsabilidad oficial que se le venía encima. Indudablemente era un hito en su carrera, después de la vicepresidencia, ¿qué? Era el interrogante que se planteaban los politicólogos después de aquella confirmación. ¿Obligaría el cáncer de Betty Ford a que su marido renunciara a las elecciones de 1976? Indicativo de la ambición de Nelson era el hecho de que nadie se plantease el mismo interrogante en relación con la enfermedad más grave de Happy. ¿Empeoraría la situación económica al extremo de perjudicar irremediablemente la presidencia de Ford? Pero Ford mostró mayor certeza y ambición de lo previsto en un presidente de oficio, y conforme se vislumbró la amenaza de grave insubordinación de las fuerzas de Reagan en la derecha de la administración, el futuro de Nelson sufrió una drástica reformulación. ¿Era una buena base política? ¿Sería el sacrificio que exigían los conservadores como precio a un partido unificado para 1976, en pago de la antigua deuda aplazada? Por cuestionable que fuera su triunfo en meses sucesivos, Nelson había alcanzado la posición de ventaja que tanto necesitaba. Para alcanzar la vicepresidencia había entrado a saco en el mito de la familia, transaccionando el misterio y el temor reverencial del apellido Rockefeller por satisfacer su última ambición. Había utilizado el último pagaré, despilfarrado la última reserva de buena voluntad que su padre había legado a la familia. Su ambición y el futuro de los Rockefeller estaban inexorablemente unidos desde joven. Cuando meditaba sobre la coincidencia de haber nacido el mismo día que su célebre abuelo, ahora, a pesar de haber cumplido sus dictados, acababa de asestar a la tradición nacida con el primer John D. un golpe mortal. Conforme ascendía a la cumbre final, una nueva generación Rockefeller le miraba desde abajo con una especie de repulsa por el espectáculo al que les había arrastrado. Y así termina esta tercera parte, que se llamó Los hermanos de este libro, los Rockefeller. Los espero en el próximo video. Vamos a dar inicio a la cuarta y última parte, que se llama Los primos. Muchas gracias por escuchar.